Vamos a hablar de los fármacos que utilizamos en el tratamiento, sobre todo del trastorno bipolar, y que conocemos como estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo, primer punto importante para que anoten, son un grupo heterogéneo de fármacos que vienen de distintos grupos farmacológicos. Cuando nosotros vimos la clase de antidepresivos o la de antipsicóticos, podíamos clasificarlos dependiendo de el mecanismo de acción o de la generación del fármaco y que también estaba vinculado en realidad al mecanismo de acción, pero había más o menos una coherencia. O inhibían la recaptación de neurotransmisores, ¿sí? Los antidepresivos, o bloquean los receptores de dopamina y bloquean algún otro que otro receptor de serotonina, histamina, los antipsicóticos. Estamos ahí. Los estabilizadores del ánimo tienen todos distintos mecanismos de acción. Ese es el siguiente punto importante para poner. Los estabilizadores todos tienen diferentes mecanismos de acción. Y entonces, en el grupo de estabilizadores del ánimo, vamos a tener algunos fármacos, ¿sí? Que ya hemos visto. Por ejemplo, los antipsicóticos. También vamos a tener el uso de antidepresivos en conjunto con fármacos como antipsicóticos o algún estabilizador del ánimo, ¿sí? Pero entonces, no podemos agruparlos según la lógica de el mecanismo de acción. ¿Cómo los vamos a agrupar entonces? Siguiente punto importante para que anoten. Vamos a agrupar los fármacos, aquellos que, teniendo en cuenta que el objetivo terapéutico es llevar al paciente a un estado equilibrado de sus emociones o un estado emocional en equilibrio, ¿sí? La idea va a ser que tenemos fármacos que nos van a llevar desde el polo depresivo hacia el equilibrio y algunos fármacos que nos van a llevar desde el polo maníaco hacia el equilibrio. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son los fármacos que nos llevan de el polo depresivo hacia el equilibrio? Vamos a tener, de nuevo, distintos. Algunos de ellos son fármacos que utilizamos, todos ellos, en realidad, son fármacos que utilizamos para otras patologías. Por ejemplo, antiepilépticos. Hay fármacos que se usan comúnmente en la epilepsia y que los vamos a utilizar en el trastorno bipolar para llevar al paciente al equilibrio. ¿Cuáles son aquellos que, primer grupo, nos llevan al paciente desde el polo depresivo hacia el equilibrio, que son antiepilépticos? Lamotrigina con G, lamotrigina y carbamazepina. Carbamazepina. A ver, voy a abrir un pizarrón. Ahí está. Eh, entonces, ¿cómo se hace acá para anotar en el pizarrón? Che, alguno me dice que use usar el de Google, de este no. Sí, les voy anotando los nombres. Aparece como para hacer clic ahí, pero yo creo, o pulsar. No entendí nada. No importa, no importa. Bueno, se cierra el pizarrón. No lo voy a usar. Pero la motrigina, Si carba, no, escribí en el chat, pero sé cómo se escribe. esa Va, voy. más que nada sí, la segunda. Entonces, Descargo. vamos a poner acá, en el chat, lista de fármacos, ¿sí? Voy a poner acá, lista de fármacos que llevan, lista de fármacos que eh, llevan al paciente del polo depresivo al equilibrio, ¿sí? Y, y vamos a decir,
y vamos a decir lamotrigina, carbamazepina, quetiapina. ¿Se acuerdan de la quetiapina? Antipsicótico atípico. Quetiapina, fluoxetina u otros antidepresivos. ¿Sí? Es una aclaración importante la que tienen que anotar al lado de fluoxetina u otros antidepresivos. No se dan solos. Siempre se dan en combinación con algún otro fármaco que haga. Algún fármaco que me lleve al paciente del polo maníaco al equilibrio. No puedo dar antidepresivos solos a un paciente con trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque si yo le doy un antidepresivo, se pasa de rosca, ¿sí? Como que nos pasamos de largo. Y, no, y existe el riesgo, y termina pasando, que el paciente del polo depresivo vira hacia el polo maníaco. Entonces necesito, si le voy a dar un antidepresivo, combinarlo con un antipsicótico. Yo tengo una paciente que, que está en tratamiento por un trastorno bipolar tipo 2 y el tratamiento es fluoxetina o lanzapina, ¿sí? 20 miligramos de fluoxetina y ahora está con 2,5 miligramos de olanzapina. Y con eso anda bien. ¿Por qué le di fluoxetina o olanzapina y no le di lamotrigina o carbamazepina? La paciente estaba digamos, claramente en la fase depresiva de su trastorno bipolar cuando me la derivan y tenía rasgos depresivos muy marcados. No había riesgo de intentos de suicidio o de ideación suicida, y es una paciente joven. Por lo cual, el hecho de que sea una paciente joven y esté en edad fértil y que esté, digamos, está en el contexto de una pareja donde han manifestado la intención de formar una familia, la utilización de una combinación fluoxetino-lanzapina nos va a permitir, ¿sí?, evitar los efectos adversos más, más complejos que traen estas otras drogas que les acabo de nombrar, como la carbamazepina o la motrigina, que están asociadas a un mayor riesgo de alteraciones en el desarrollo, ¿sí? A nivel embrionario y fetal. Eso se llama teratogénesis, ¿sí? Tiene un riesgo teratogénico que es mucho más alto que el que tienen la fluoxetina o la olanzapina. Pero hay pacientes a los que uno no le puede dar la combinación fluoxetina-olanzapina por otra razón. Por ejemplo, porque tiene que tener en cuenta la adherencia al tratamiento que tiene el paciente. Es decir, que el paciente, mira Carolina ahí contando guita, que el paciente tenga, que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento, porque si el paciente deja de tomar la olanzapina y solo toma la fluoxetina, porque por ejemplo la olanzapina le da mucho sueño, y entonces deja de tomar la olanzapina y solo toma la fluoxetina, tenemos el riesgo que se vaya. Entonces, además de evaluar, bueno, cuál es el perfil de efectos adversos, pero ahí está esta paciente, tendremos que en el futuro modificar el tratamiento porque manifiesta el deseo de ser madre. Además de eso, ¿cuál es la adherencia al tratamiento de esta paciente? Y esta paciente, en mi ejemplo, tiene una buena adherencia al tratamiento. Entonces, pude confiar en decir, no va a dejar de tomar una de las dos medicaciones. Y si deja de tomar alguna, me va a avisar rápido. Las combinaciones se necesitan, entonces, si el paciente se va a pasar de rosca. Pero si yo uso la motrigina o carbamazepina, por ejemplo, en realidad no necesito usar una combinación. Hay pacientes que simplemente con utilizar un antirrecurrencial, es decir, un antiepiléptico como la motrigina o carbamazepina, ¿sí?, nos va a alcanzar para llevarlo del polo depresivo al equilibrio. Y va a estar mucho tiempo ahí y no hay que tocar más nada. Eventualmente, el paciente va a pasar a otra fase del trastorno bipolar.
o cae, recae en la depresión, o se va para el lado de la manía. Pero, cosa importante que tengan en cuenta, el tratamiento del trastorno bipolar, el objetivo es mantener al paciente durante la mayor cantidad de tiempo en un estado de equilibrio. No se lo cura. O no sé si, bueno, encontré el tratamiento farmacológico, digamos, la combinación de fármacos necesaria, listo, nunca más va a tener un episodio mientras tome esto. No suele pasar. El trastorno bipolar evoluciona, ¿sí? La enfermedad progresa y nosotros tenemos que esperar que vuelva a haber episodios, ¿sí? A lo largo de la vida del paciente. Es probable. Profe, yo conozco uno que le diagnosticaron y nunca más tuvo, sí, está bien. Siempre está el que nunca tiene otro episodio más. Mejor, ¿no? Si no aparece ningún episodio más y nunca hay que modificar, perfecto. Pero uno se tiene que preparar para entender que la lógica, digamos, la norma del trastorno es que avanza, ¿sí? Aunque esté el paciente con tratamiento, aunque esté tomando los fármacos, puede volver a aparecer un episodio. Entonces ahí vamos a tener que cambiar el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos que nos llevan de la manía al equilibrio? Y entonces los fármacos que, a ver, Xiaomi 2201, etcétera, pone tu nombre y apellido y comisión y ahí das el presente, con eso en el chat. Los fármacos que nos llevan al paciente del polo maníaco al equilibrio son dos puntos. Antipsicóticos atípicos, excepto, vamos a poner entre paréntesis, quetiapina. ¿Por qué? Porque la quetiapina es buena para tratar la fase depresiva, ¿sí? ¿Quién más? Otro fármaco que se utiliza en la epilepsia. ¿Cuál es? El divalproato de sodio. El valproato de magnesio también sirve. Ahí los tienen. Va a haber otros fármacos, ¿sí? Porque ustedes se van a encontrar que hay otros fármacos nuevos que no nombré ahí, como puede ser la luracidona. Nuevos relativamente, ¿eh? Como la luracidona. Se lo voy a poner por las dudas. Luracidona. Lo importante es que estos fármacos van a ser efectivos para llevar al paciente de la fase maníaca al equilibrio. Entonces, si yo tengo un paciente en tratamiento, supongamos que solo está tomando, le estamos dando la motrigina, 200 miligramos por día. La motrigina, 200 miligramos por día. Y con eso viene bien. Pero en las consultas, por ejemplo, va a psicoterapia una vez por semana y a su psicóloga le dice, me siento muy bien, me siento con más energía, estoy como, el psicólogo tiene que estar atento y tiene que aprender a distinguir cuál es el equilibrio, la fase normal de equilibrio del paciente y cuándo el paciente está yendo para arriba o para abajo, digamos, ¿no? Para lo maníaco o para la depresión. Porque si el psicólogo, que es el que lo ve una vez por semana, lo, lo intercepta rápido, le avisa al psiquiatra y le dice, che, ¿sabes que me parece que estás despegando vuelo? Entonces el psiquiatra dice, ok, como solo está con la motrigina, ¿qué estoy cubriendo? El polo depresivo al equilibrio. Puede ser que por eso, ahora la paciente o el paciente, de forma, digamos, propia de la progresión de la enfermedad, se está yendo al polo maníaco y no tengo un fármaco que lo cubra para el polo maníaco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intervenir. Voy a agregar algún fármaco que me permita evitar, ¿sí?, un episodio maníaco. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente, por cómo está el paciente, vamos a poder mantenerlo con un solo fármaco, por ejemplo, que solo nos cubra una de las dos fases. Pero en algún momento probablemente vamos a tener que agregar el de la fase que nos falta, ¿sí?
porque el paciente se esté desbalanceando. Ahí el rol del psicoterapeuta es muy importante. Tenemos, además de los fármacos que les nombré, un fármaco clave, probablemente el más importante de este grupo por su alta eficacia, y es el litio. El litio es el fármaco más importante de la clase de hoy, por dos razones distintas. Primero, porque es el fármaco que tiene mayor evidencia, ¿sí?, de ser efectivo para sostener al paciente en la fase de equilibrio durante mayor tiempo. Es el mejor fármaco para mantenerlo al paciente en el equilibrio, ¿sí? Como decíamos antes, la quetiapina sí es buena, pero me sostiene de la depresión hacia el equilibrio. Si se va para el lado del maníaco, ya la quetiapina no es buena, o la lamotrigina. El divalproato de sodio es bueno de la manía para el equilibrio. Si se me va el paciente para la depresión, ya no es bueno. El litio está en el medio. El litio es bueno lo sostiene el paciente de los dos lados, ¿sí? Como que el litio se para en el medio y me lo equilibra. Ese es el primer punto por el cual es el fármaco más importante de la clase de hoy, el litio. El segundo punto por el cual es el fármaco más importante es porque es un fármaco al cual los médicos le tienen miedo. Esto suele pasar con psiquiatras que por ahí no están especializados en trastorno bipolar o que no han visto muchos casos, o etcétera, etcétera, que le tienen miedo al litio, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar estos dos puntos, los que yo hablé, ¿sí?, para entender la idea un poco de por qué sería importante para esta clase. Vamos a empezar con el primer punto. Tenemos por ahora fármacos que nos llevan de la depresión al equilibrio y fármacos que nos llevan de la manía al equilibrio. Y en el medio está el litio. Pero ahora le voy a agregar una complejidad más al tratamiento del trastorno bipolar. Y esto necesito que lo anoten. Hay fármacos, dentro de los que yo les nombré, les escribí en el chat, hay fármacos que funcionan bien o son más efectivos para sacar al paciente del episodio agudo y otros que son más efectivos para sostener al paciente en el equilibrio. Entonces, lo que quiero decir es, muchas veces ustedes van a ver que un paciente viene con un episodio depresivo, es un paciente con trastorno bipolar, viene con el episodio depresivo. Y ustedes van a ver que el paciente está en depresión, está depresivo. Entonces el médico le da un tratamiento. Después de un tiempo, el paciente está bien. Ustedes lo ven ya, es su paciente también. Ustedes ven que el tipo está bien, está sin síntomas de depresión, ¿sí? Se mantiene normal, digamos. Alcanzó el equilibrio. Y ven que el médico le cambió el tratamiento. Entonces uno puede pensar, ¿pero por qué? ¿Por qué si equipo que gana no se toca, por qué vas a meter mano ahí donde no había ningún síntoma de depresión? Ese médico puede estar haciendo la jugada más importante para sostener al paciente en el tiempo. ¿Y qué es? Pasar de fármacos que fueron muy efectivos para sacarlo del polo depresivo y llevarlo al equilibrio, pero que ya no son tan buenos para mantenerlo en el estado de equilibrio por un tiempo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a reconocer dos fases en el tratamiento farmacológico: la fase aguda y la fase de mantenimiento. Fase aguda y fase de mantenimiento. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que anotar es que el tratamiento farmacológico del trastorno bipolar tiene dos fases: la fase aguda y la fase de mantenimiento. Y abajo de eso tienen que anotar que algunos fármacos de la lista que han copiado arriba son más efectivos para la fase aguda que para la fase de mantenimiento y viceversa. Entonces, por debajo de eso tienen que anotar, por lo tanto, es esperable que el tratamiento farmacológico se modifique cuando el paciente
pasa de la fase aguda a la fase de mantenimiento. ¿Cuándo se pasa de la fase aguda a la fase de mantenimiento? Cuando no hay síntomas. Cuando el paciente no tiene más síntomas depresivos, estamos en la fase de mantenimiento. Cuando el paciente está depresivo, todavía tiene síntomas de depresión, estamos en la fase aguda. Lo mismo para la manía, ¿eh? Lo mismo para la manía. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿dónde cae el litio? El litio es comodín. Nos va a servir muy bien para la fase de mantenimiento y si tenemos que usarlo para la fase aguda, lo podemos usar. ¿Para la fase aguda de qué? Bueno, para la fase aguda tanto de la manía como de la bipolaridad. Como de la depresión. Pero no lo vamos a dar solo si está en fase aguda. Lo vamos a combinar, si el paciente está depresivo, con alguno de los fármacos que nos lleve al equilibrio desde la depresión, y si está maníaco, con algo que nos lleve de la manía al equilibrio. Pero una vez llegado a la fase de mantenimiento, podemos retirar los otros fármacos y dejar solo el litio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sí, Sí, yo, profe. profesor. Perdón, el tema de, siempre se dijo, no sé si es verdad, que la manía es más peligrosa que la fase de depresión en el bipolar y por ahí es que fluctúa muy rápido entre la depresión y la manía, ¿no? Entonces, un paciente que está depresivo salta a la manía y ahí es donde es peligroso, por un lado. Y después, mi hermana tomó muchos años litio, Ujú. está diagnosticada como bipolar y solamente dejó la medicación, igual ahora no la está tomando, para hacer un tratamiento de fertilidad. Pero bueno, tenía temas, tenía que estar todo el tiempo fijándose cómo le daban todos Ahora voy a los eso. Ahora estudios, ¿no? voy a eso. Sí, ahora voy a eso, Eugenia. Perdón, yo quería hacer otra Dale. pregunta que no me quedó claro. El litio en la fase aguda siempre se usa con otro fármaco y Sí. en la de mantenimiento solo. Se puede usar solo. Ok, gracias. De nada. Las preguntas de Eugenia, vamos a responder. El paciente que está en tratamiento por un trastorno bipolar puede hacer esta fluctuación que decíamos recién, de la depresión a la manía, de la manía a la depresión. ¿Por qué es riesgoso el pasaje hacia el lado de la manía? Porque el paciente cuando está en manía tiene un elevado aumento de energía, se siente bien, está como todo el tiempo acelerado, entonces se manda más macanas, se mete en situaciones peligrosas porque hay una situación que tiene que ver con cómo la amígdala, que es una estructura del lóbulo temporal que pertenece al sistema límbico, cómo la amígdala está interpretando, ¿sí?, los estímulos que vienen desde afuera, desde el entorno. Y en el trastorno bipolar, en la fase maníaca, como que todo está bien, no hay peligro, no hay percepción del peligro. Entonces entran en situaciones riesgosas porque dejan de medir justamente el riesgo. Entonces pueden llevar a terminar en accidentes, ¿sí?, a meterse en problemas económicos, ¿sí?, donde deben plata, le deben plata a gente a veces pesada. Están también que terminan regalándole el auto al vecino porque el vecino se le pichó una rueda, toma, te regalo el auto, llévatelo, si yo para qué lo quiero, no lo necesito. Se gastan 100.000 pesos por día en plantas, que a los 2 días están secas, entonces compran 100.000 pesos más en plantas. Cuando el paciente está depresivo, está quejoso, está angustiado, pero está más inhibido. La depresión en sí es discapacitante para el paciente. Y cuando es en su extremo, digamos, lo más grave es la melancolía, donde puede haber un episodio psicótico también. Cuando estamos en la fase, en la fase de maníaca, es decir, el trastorno bipolar tipo 1, que tiene una manía, el paciente está en un episodio psicótico también. Entonces, bipolar tipo 1, manía es un episodio psicótico. Si es muy grave la depresión, puede hacer un episodio psicótico en la fase depresiva, generalmente es una melancolía, pero no necesariamente. Cada vez que entra en una fase depresiva, hace un episodio psicótico. ¿Sí? Por todo esto, se considera la manía más peligrosa.
Hay una diferencia entre los pacientes con trastorno bipolar que va a aumentar el riesgo, que es la frecuencia con la cual pasan de una fase a la otra. Los pacientes se consideran cicladores lentos, cicladores rápidos, ultra rápidos, hay distintas clasificaciones. Lo importante es que ustedes sepan que un paciente puede pasar de una fase maníaca a una fase depresiva en años, puede tardar meses, puede tardar semanas, puede tardar días, o en el mismo día, o sea, puede tardar horas, pasar de un a otro, o el peor de todos los casos es lo que se conoce como la fase mixta o el trastorno mixto bipolar, que es el paciente experimenta ambos estados al mismo tiempo. Se siente depresivo, pero está con la energía del polo maníaco. Entonces el paciente está angustiado, se siente una porquería, que no sirve para nada, que es una basura, que porque no se muere, que es una carga, que lo mejor sería que se muera si deja de molestar a todo el mundo, pero tiene la energía del paciente de la fase maníaca. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si tiene esos pensamientos y esa percepción tan negativa de sí mismo, y tiene la energía para hacer algo, puede pasar al acto e intentar cometer un suicidio. Por eso esa es la forma más grave de trastorno bipolar, porque tenemos el estado de ánimo depresivo y la energía necesaria para llevar adelante un plan suicida. Por fuera de eso, por supuesto que aquel que a la mañana está en una fase, a la tarde está en otra, es muy complicado también, muy complicado. ¿Sí? Son los que se los conoce como ultra rápidos, en el mismo día cambian. Y después de ahí vamos subiendo hasta pacientes que quizás en la historia de su vida han hecho 1 o 2 episodios maníacos, el resto del tiempo vivieron entre el equilibrio y la depresión. Entonces, qué sé yo, vamos a decir, el paciente vivió 60 años, 65 años, capaz que hizo un episodio maníaco a los 16 y metió otro episodio maníaco a los 40. Listo, se terminó. El resto del tiempo, o en equilibrio o depresión. Es igual a un bipolar, no es una depresión, es bipolar. ¿Sí? Es decir, es una depresión bipolar, no una depresión unipolar. Con que el paciente haga un episodio maníaco, alcanza para diagnosticarlo como trastorno bipolar. Teniendo esto en cuenta, nosotros por eso tenemos que pensar en que es importante identificar que los fármacos van a servirnos en la fase aguda, pero quizás no nos sirven en la fase de mantenimiento y viceversa. ¿Por qué? Porque para evitar estos ciclados, tengo que estar atento y manipular los fármacos. Por lo tanto, no se sorprendan si el paciente que ustedes están viendo está bien, se le fueron los síntomas maníacos, se fueron los síntomas depresivos y el médico lo hace cambiar el tratamiento. Tiene que ver con esto. Vamos a... Una cosita, Sí, perdón. sí. Tanto en la bipolaridad 1 o 2 puede haber, digamos, preponderancia para uno de los polos. Sí, Es anecdótico igual, no hace realmente lo que estamos viendo por medio curiosidad. Y tengo psicópatas un poco oxidadas. sí, uno en general va a ver con mayor frecuencia los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 que tengan mayor tendencia hacia la depresión. Y los bipolar tipo 1, mayor tendencia hacia el polo maníaco. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Es una tendencia, digamos. Siguiente punto del litio, que Eugenia andaba preguntaba, decía ella que su hermana se tenía que hacer estudios todo el tiempo. Esto tiene que ver con lo que yo les decía antes, de que los médicos no lo quieren usar. Les da miedo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que hasta acá todas las clases dijimos, bueno, ¿cuánto tiene que tomar? El paciente toma 20 miligramos de fluoxetina, toma 100 miligramos de sertralina, toma 10 miligramos de aripiprazol, toma 3 miligramos de risperidona. Y ya sabemos que esa es la dosis. El litio es distinto. No importa si el paciente está tomando 450 miligramos o 900 miligramos de litio. Lo importante es cuál es el valor de litio en sangre. Y entonces a los pacientes les tenemos que hacer periódicamente un análisis de sangre para medir litio en sangre, que se conoce como litemia. La litemia es el valor de litio en sangre y, les voy a anotar en el chat, los valores normales usualmente están entre 1.8, ¿sí? 0.8, perdón, y 1.2
miliequivalentes por litro. Si no saben de qué estoy hablando cuando hablo de miliequivalentes por litro, no se preocupen, porque no es algo que ustedes tengan que saber. Porque cuando les mandan el valor del litio en sangre del laboratorio, les van a poner miliequivalentes por litro. Por lo tanto, ustedes tienen que mirar el 0.8 o 1.2. Si está entre el rango de 0.8 y 1.2, estamos en lo que consideramos normal. ¿Qué pasa si le damos al paciente más de 1.2? Aumentan mucho y seriamente los riesgos de que aparezcan efectos adversos del litio. Intoxicación por litio. ¿Qué pasa si le damos menos de 1.2? Si el paciente tiene en sangre, perdón, menos de 0.8, el paciente, por ejemplo, tiene en sangre 0.6, disminuyen las probabilidades de que esté haciendo el efecto que nosotros buscamos. Sin embargo, hay casos donde tenemos que estar atentos porque quizás con una dosis menor a este rango, por ejemplo 0.6 en vez de 0.8, ya el paciente está teniendo efecto. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando el paciente es anciano. Un paciente anciano, los ancianos en general tienen un menor volumen corporal total, ¿sí? Nos vamos achicando cuando somos viejitos, ¿se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Todos, eso nos va a pasar a todos, es lo normal. Muchas veces pasa porque los discos, ¿sí?, intervertebrales se van deshidratando y entonces ahí vamos perdiendo estatura. Pero además el metabolismo se ralentiza. Entonces tendemos a comer menos, a consumir menos líquido, a movernos menos. Entonces el paciente empieza, o la persona, todos nosotros, empezamos a perder masa muscular, a perder tejido adiposo, ¿sí? Entonces hay menor cantidad de tejido. Por lo tanto, la droga, en este caso el litio, se distribuye de distinta manera, ¿sí? En el cuerpo. ¿Se acuerdan? La clase de farmacocinética, distribución. Si yo distribuyo, tengo menos tejido para distribuir, la cantidad que le estoy dando va a generar una concentración mayor. Porque la concentración es como una medida de densidad. ¿Qué unidad tengo en un cierto volumen o en una cierta área? Entonces, si yo tengo un paciente que por ahí está, que ya es viejito, que es bipolar, o un paciente joven, porque es muy chiquitito, muy flaquito, tengo que prestar atención porque por ahí con menores dosis ya estoy alcanzando lo que necesito. Puede ser que un paciente todavía no haya llegado al 1,2 miliequivalentes por litro y ya experimente síntomas adversos, reacciones adversas, experimente síntomas de toxicidad por litio, claro, por el mismo ejemplo que estábamos hablando recién. ¿Sí? Si yo un paciente, pero estás en 1, en 1 miliequivalente por litro, ¿por qué estás como si estuvieras tomando 1.5? Bueno, porque hay menor volumen corporal total. O porque se empezó a acumular de más desde la última vez que le hicimos el estudio de sangre, porque el litio se elimina de la misma manera que se elimina el sodio en los riñones. El litio es un catión, es decir, tiene una carga positiva. Es una sal monovalente, sí, es un catión monovalente, tiene una carga positiva. Lo mismo que el sodio. Entonces, el litio termina utilizando los mismos mecanismos, digamos, a nivel de las células de los riñones, que son las encargadas de metabolizar esto, de eliminarlo, se utilizan los mismos canales para, digamos, tramitar el sodio que para tramitar el litio. Por lo tanto, la ingesta de sodio y la cantidad de agua en la cual está diluido el sodio va a ser importante para la cantidad de litio que haya. ¿Por qué? Porque si yo estoy consumiendo mucho sodio, por ahí estoy evitando que, como el sodio está ocupando los canales para eliminarlo, estoy evitando eliminar el litio lo suficiente. Entonces empieza a acumular el litio, sigue dando vuelta. Yo tomé la próxima dosis y no se eliminó la cantidad que se venía eliminando normalmente. El paciente entonces tiene un exceso de litio, aunque le estaba dando la misma dosis. Y puede pasar lo contrario. Estoy comiendo poco sodio, entonces estoy eliminando todo el litio. Los receptores captan el litio de mayor afinidad, pero se sacan de encima el litio, sigo tomando la misma dosis, pero empieza a no tener tanto efecto. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el litio a una tasa más elevada de lo que lo venía haciendo por mi cambio en la ingesta de sodio, y entonces ahora ya en realidad en la sangre no tengo la misma cantidad del último análisis, tengo menos. ¿Me van siguiendo esta idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico?
tiene que indicarle litio al paciente y decirle, bueno, vas a empezar a tomar una pastilla que viene de 450 miligramos, ¿no? Entonces, vas a tomar seglution 450 miligramos. Vas a empezar a tomar hoy y mañana te haces el análisis de litio. Se tiene que ir a pinchar a la mañana del paciente. Bien. Seguís tomando uno y en 2 o 3 días volvemos a hacer el análisis de sangre. Bien. Se tiene que volver a pinchar el paciente. Pasado una semana, lo vemos de nuevo. Bien, venís, estás en 0,6. Vamos a aumentar a 900. Vamos a darle 2 pastillas. 900 miligramos de sodio. Pero ahora tenemos que hacer el análisis de sangre y ver cuánto realmente es eso. Entonces supongamos que con estos 900 miligramos de litio, el paciente está en 1 miliequivalente por litro. Perfecto. Ya estamos ahí. Estamos en el rango. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esperamos. Le decimos, bueno, tenés que tomar 2 comprimidos por día, es decir, 900 miligramos en total de litio, y vamos monitoreando. Entonces, periódicamente, el médico le va a pedir que se haga el análisis de sangre para ver cómo está. Si el paciente se siente mal, nosotros le enseñamos que si se siente mal, si empieza a tener un poco con visión borrosa, dolor de cabeza, mucha sed, enseguida que nos avise. Porque aquí, y lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de sangre e interrumpir el litio para ver qué pasó ahí, si es que hubo algún cambio. A veces, nosotros cuando empezamos a conocer al paciente, ya nos vamos a dar cuenta, ¿eh? Sabemos, y entonces le decimos, che, me estoy sintiendo mal, ¿tomaste agua hoy? No, no tomé nada de agua. Y bueno, toma 2 litros de agua y vas a ver que se acomoda todo. Tipo, toma 2 litros de agua por día y se acomodó. Era eso. ¿Qué hiciste hoy? ¿Comiste mucha sal? Y no, pero qué sé yo, ¿estás seguro? Bueno, comí esto, lo otro. Bueno, eso tiene sal. Ah, no sabía. Bueno, toma agua, compensar. Se maneja así, pero igual hay que hacer periódicamente los análisis de sal. ¿Sí? Los efectos adversos usted lo tiene en el libro. Entonces yo no los voy a aburrir hoy un viernes a la noche con los efectos adversos. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que el litio es una droga muy buena, es probablemente la más efectiva para el mantenimiento del trastorno bipolar, que tiene esta incomodidad de tener que hacer análisis de sangre, pero que, como siempre, el éxito de un tratamiento se basa en su mayor parte en la adherencia que haya al tratamiento del paciente y en la relación médico-paciente. Si yo me llevo bien con mi paciente, si le caigo bien a mi paciente, el paciente va a estar bien. Acuérdense de esto. Si el paciente le caigo bien al paciente, el paciente va a estar bien. ¿Por qué? Porque cuando le pedimos, che, tenés que hacer esto, el paciente va y lo hace. Cuando somos unos ogros, con cara agria, tipo te dice, no hago nada. Sí, pero fuiste a ver al experto, sí, bueno, ¿qué sabe ese médico? Entonces hay que tener cuidado, es más importante construir una buena relación médico-paciente que hacerse el erudito. Entonces es preferible eso. Muchas veces uno tiene que aprender a ver al paciente, ¿sí? Escucharlo y en el momento que pueda entrar en confianza, con respeto, siempre. Pero hay que entrar en confianza con el paciente, tomar el pulso. Uno tiene que conocer a la persona con la que trabaja. Si uno conoce a la persona con la que trabaja, le puede dar clozapina y no va a tener granulocitosis. Le puede dar el litio, nunca te va a hacer un efecto adverso con el litio. Le pediste que quedate 2 años en tratamiento con antidepresivo, el tipo se queda 2 años en tratamiento con antidepresivo. Es el factor clave. Entonces ustedes búsquense un psiquiatra para trabajar en conjunto que sea piola, ¿sí? Que les caiga bien a los pacientes. Eso es lo más importante. Y cuando uno tiene en cuenta que el litio es un medicamento altamente efectivo, entonces eh, no lo puede, como se dice, no lo puede dejar de lado por miedo, porque nos estamos perdiendo de una herramienta que le puede hacer muy bien al paciente. Y a veces para evitar usar una herramienta que sea efectiva con los pacientes por el miedo del psiquiatra, le terminamos haciendo combinaciones de cosas. Entonces hay pacientes que por ahí te toman 2, 3, 4 medicamentos, está una mejoría parcial, y cuando le preguntas al médico, che, ¿y litio? ¿Ya probaste?
no, pero viste, con el tema ese del análisis de sangre, me da cosa. Entonces buscan combinaciones de medicamentos para evitar ir al litio. Esas combinaciones de medicamentos van a acarrear que aumenten las chances de que haya interacciones farmacológicas. Si hay interacciones farmacológicas, aumenta el riesgo de que haya efectos adversos. Si aumenta el riesgo de efectos adversos, estamos generando un daño al paciente que se podría solucionar si le damos litio. ¿Qué otra ventaja tiene el litio? Es seguro en pacientes embarazadas. El paciente con trastorno bipolar puede tomar litio durante todo el embarazo. Se monitorea, se hace un control, pero se puede tomar el litio durante todo el embarazo. Importantísimo. Antes se creía que no, ahora saben que sí. Puede tomar litio durante todo el embarazo. Es seguro. Es más seguro que los otros que estuvimos nombrando. ¿Dudas? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿De qué? El alcohol y el litio, por ejemplo. Vos me estás preguntando si el alcohol interactúa con el litio. Claro, Cuando un paciente está haciendo un tratamiento con litio, tiene que tratar de reducir el consumo de alcohol todo lo que pueda, ¿sí? Porque el alcohol tiene un punto, digamos, el más importante de todos, que es que el alcohol te puede llevar a la deshidratación, ¿sí? Ese es el primer punto. sí, Porque, eso estaba pensando. claro, ¿sí? Entonces, hay un primer punto que es, el paciente dice, bueno, me tomo una cerveza, no pasa nada. Y capaz que no pasa nada, es verdad. Si tomo una cerveza, no pasa nada. El tema es este. El tema es que cuando un paciente dice, tomo una cerveza porque no puedo tomar más. Porque me dijeron que no puedo tomar alcohol. Entonces tomo, bueno, una cerveza. Cuando uno dice, bueno, tomá, pero moderado, ¿eh? ¿Qué es moderado? Bueno, me tomo 2 cervezas ya que estoy. Total, el resto de la semana no tomo. Y entonces ahí empiezan digamos, empezamos a tener el problema de que el paciente, digamos, la indicación es, bueno, tomá, pero cuídate, y pareciera que uno le está diciendo como, tomar alcohol hace mal para la salud, entonces lo equilibramos. Si en la semana tomé nada más 2 cervezas, estoy bien, es un plan, pero no es un tema de una cuestión de los triglicéridos. Eso es una cuestión de que puede llevar a una deshidratación. Entonces le vamos a decir al paciente, no podés tomar alcohol. ¿Por qué? Porque va a tomar alcohol, pero va a tomar poco. Es como cuando decimos, prohibida la venta y el consumo a menor de 18 años. Ja, ja, ja. Pero si nosotros no decimos 18, en vez de empezar a los 15, 16, van a empezar a los 12. Si le decimos, bueno, se puede tomar a partir de los 16, en realidad en dosis moderadas está bien, listo, arrancamos a los 12. Entonces, ¿por qué a los 18? ¿Por qué? Y porque sabemos que empiezan a los 15, 16. Si le decís que no pueden tomar alcohol hasta los 18. Si yo le digo, bueno, en realidad a los 16 ya se puede. Entonces, ese es el mismo efecto. Por otro lado, el litio a veces genera cierto efecto sedante. Un poco, no en todos los pacientes, pero algunos pacientes pueden tener como cierto efecto sedativo, y entonces es un efecto que también produce el alcohol, ¿no? Y ese efecto que el alcohol te produce cuando está como cansado, porque primero nos relaja el alcohol, ¿no? Entonces estamos relajados, estamos tranquilos. Después es como que genera una inhibición importante en el sistema nervioso central, actúa como la benzodiazepina, ¿sí? Actúa sobre el mismo receptor. Entonces está modulando el tono GABAérgico a nivel del sistema nervioso central. Entonces puede haber un aumento de la sedación. Que por ahí, si el paciente está en su casa, no pasa nada, digamos, se va del living que estaba tomando, no sé, estaban tomando algo con la señora, bueno, se va a dormir, se lava los dientes y se va a dormir, digamos, no hay mucho más riesgo. Pero si estamos en la calle y tenemos que volver manejando, o estamos en la calle y tenemos que cruzar la avenida, qué sé yo, el aumento de la sedación, el aumento de la disminución de los reflejos, nos puede poner en otra situación. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? No puede tomar alcohol. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Nada. ¿Por qué Nirvana le puso lithium a ese tema?
Bueno, a ver. No sé, no me la acuerdo la letra, pero... ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Pero qué dice la letra? ¿Qué dice la letra? Entonces, no, tira fruta. Kurt Cobain era un melancólico, ¿no? Kurt Cobain era depresivo, melancólico. A eso iba, a ver si sabías el diagnóstico de Kurt Cobain. Y es un de melancolía. Tipo que estaba melancólico y... eh, Capaz que era y era bipolar. anoréxico, ¿eh? Claramente era anoréxico ese muchacho. No significa que tenga anorexia nerviosa, pero era anoréxico, así que no comía. Sí, era una cosita así. Andaba, eh, el tipo por ahí tenía puesto dos, tres, acumulaba abusos, así como para tener algo de tamaño. Sí. Eh, no sé, porque le habrán dado litio en algún momento y él hizo la canción. Ni idea, ni idea. Buena pregunta. También creo que es económico con respecto a a las otras drogas, ¿no? Ernesto? Sí, porque es la droga más antigua que tenemos. Entonces ya la cuestión de la patente no corre más. Por eso, desde los laboratorios es entendible que, porque ellos están haciendo el negocio, ¿no? Digo que es entendible que intenten sacarlo del medio y promover drogas que son más nuevas porque todavía hay que pagar una patente. Y que, obviamente, esa que yo les decía antes, la luracidona, es una droga que ellos la indican como monoterapia para la fase maníaca del trastorno bipolar tipo 1. Entonces la idea es, sí, tratar de venderte una droga nueva, bueno, qué sé yo, es lo que ellos viven de eso, ¿no? Es entendible. Pero el litio, ¿saben cómo se descubre el litio como droga? ¿Vieron ese deporte de los caballos? ¿Ya se los contesto? No, lo escuchamos en el podcast. Ah, bueno, entonces ya lo escucharon. Les daban alfalfa a los caballos antes de correr y cuando se la suplementaron con sales de litio se dieron cuenta que aquellos que tenían miedo a correr y saltar las vallas lo habían perdido ese miedo. Entonces se dieron cuenta que el litio algo hacía. Entonces, por la adición de litio a la alfalfa de los caballos se encontró el uso como un estabilizador del ánimo. ¿De qué manera el litio actúa? Va a actuar a nivel celular, cosas que a ustedes no les importan, y después terminan diciéndome que no entienden nada de lo que hablo, así que lo voy a abreviar mucho, pero va a actuar a nivel digamos, a nivel neuronal, inhibiendo, ¿sí?, unas vías de señalización asociadas a una proteína que se llama GSK beta, GSK3 beta, y que eso va a producir un efecto similar, no por el mismo mecanismo, pero digamos, el resultado final es similar a lo que teníamos con los antidepresivos. Esas conexiones que se fueron perdiendo las recuperamos. Recuperamos las conexiones entre neuronas, que es lo que nos da la función del sistema nervioso central. Entonces, por una vía distinta, pero el litio también genera ese mecanismo. Por lo tanto, es realmente un fármaco muy bueno. Gol de Cavani, golazo. Cabezazo metido ahí, impresionante. Es un fármaco muy bueno, ¿sí? Pero además por esto también, porque tiene ese efecto de participar en la recuperación en la plasticidad neuronal. ¿Dudas? Nada. Entonces ahora yo les voy a hacer las preguntas de la evaluación postclase, que por supuesto van a ser algunas sobre litio y algunas sobre fase aguda y fase de mantenimiento seguramente de un trastorno y algunas sobre si tal fármaco me sirve más para la fase aguda, para la fase depresiva o para la fase manía. ¿Sí? Algo así como para fijar conceptos. Si tienen dudas sobre este tema, me escriben mail, me preguntan. Acuérdense, yo prefiero el mail antes que el campus, ¿sí? El mail, porque el mail lo responde de ahí. Cuando veo el coso, tenés un mensaje en el campo, tengo que entrar al campus y me olvido. Porque digo, bueno, después lo hago y no lo hago. Así que mándenme al mail. Yo ahora se lo Profe, vuelvo. no, una consulta. Sí. Entré un poquito tarde y me perdí. ¿Qué era lo que había que leer del libro? ¿De qué libro y qué había que leer? Y hay que leer ese libro que yo les dije que es el que tienen que seguir, ¿no? El de Farmacología para Psicólogos, que Ah, les tienen el sí, PDF. sí, sí, sí. Ahí ya sé cuál es. Ahí Pero van a un encontrar, capítulo. ahí van a encontrar la sección de hoy, donde vimos estabilizadores del ánimo, ¿sí?
para el uso para trastorno bipolar. Perfecto, Esos son los gracias. temas a ver. Ahí van a encontrar todos los detalles que no pienso poner en una diapositiva y leerla para que ustedes se quieran pegar un tiro. ¿Sí? Está todo ahí en el libro. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Profe, Sí. sí, perdón, para el día de mañana, por si necesitamos un psiquiatra, ¿nos va a dejar algún dato, alguna red social, algo? Porque capaz